al Señor. Que Dios les bendiga a todos en esta hora. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde esta ciudad de aquí de Alta Verapaz, de Guatemala, Centroamérica. Enviamos un saludo a todos los amigos y hermanos. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha, a todos los hermanos de la Unión Zacapa, de Gualán, que nos escuchan también. Deseamos que Dios les bendiga grandemente por allá y en todos los departamentos de Guatemala y aquí en estas ciudades circunvecinas donde hay hermanos que nos escuchan, pues que Dios les bendiga. Y saludamos a todos los hermanos que están también por allá en Estados Unidos, que Dios les bendiga grandemente. A toda la audiencia que está por allá, pues que Dios les bendiga, y seguramente en otros países donde Dios permitirá que llegue este audio, este video, deseamos que Dios le bendiga con toda la bendición de lo alto. Y es para mí pues un privilegio y tener esta oportunidad de volver a transmitir un mensaje de la palabra del Señor. Lo haremos mientras sea posible, lo haremos mientras tengamos la oportunidad y mientras también nos dejen hacerlo, pues transmitiremos la palabra del Señor. Y hoy pues quiero hablarle acerca de la veracidad de su venida. Y para ello quiero leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 63. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. De aquí arrancamos entonces con esta palabra acerca de la veracidad de su venida. Y yo quiero comenzar diciéndole, amado hermano, amado amigo, que antes de que Cristo viniera a la tierra en su primer venida, existían alrededor de 300 profecías que hablaban de su venida. Y hay profetas que hablaban de él, como el profeta Isaías, que es uno de los que más hablaban del Mesías. Isaías fue uno de los profetas que más abundó en el tema, al punto que también se le conoce como el quinto evangelio, el hombre que más habló del Mesías sufriente, de sus triunfos, de su gloria, de su reino. Y los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo acerca de su venida. Y habían entonces alrededor de 300 profecías acerca de su primer venida. Con respecto a su segunda venida, pues hay alrededor de 380. Eso quiere decir que Dios ha aumentado la profecía acerca de su retorno, acerca de su segunda venida. Y aunque la iglesia todavía está en la tierra y nosotros como creyentes lo que esperamos es el arrebatamiento, esperamos nosotros ese rapto que como comúnmente se le conoce, el rapto de la iglesia, pero lo que la Biblia llama es arrebatamiento. Y es probable que nosotros miremos muchas señales acerca de todo lo que está escrito. Y usted sabe que cuando hablamos de 380 profecías,
pues no podríamos hablar de eso en media hora, en 45 minutos, en una hora. Es imposible hablar. Si acaso hablaríamos de unas 3, 4, 5 profecías acerca de la venida del Señor, pero los profetas, tanto mayores como menores, están saturados de profecías y de todos los acontecimientos que ocurrirán antes de la venida del Señor. Y hay señales de todo tipo. Tenemos señales en los cielos, en la tierra, en la naturaleza, terremotos, huracanes, un montón de cosas, maremotos, tsunamis, todas esas cosas que la naturaleza da, la explosión de volcanes, todo eso son señales. El profeta Joel anuncia y dice que habrá sangre, fuego y vapor de humo. Y cuando hablamos de la sangre, pues hablamos de la violencia que hay sobre la faz de la tierra. Y cuando hablamos pues del fuego y del vapor, pues pensamos en los volcanes y todas esas cosas están activas ahora. Y miramos cómo Dios anuncia otra vez su regreso, su retorno. Y también hay señales dentro de la iglesia. Y una de las señales que hay dentro de la iglesia, pues es también la apostasía que se ha manifestado grandemente dentro del pueblo evangélico. Entonces tenemos esas 380 profecías aproximadamente, y quiero decirles que no podríamos hablar de 380 profecías en media hora, en una hora. Eso llevaría días, semanas y meses, porque solamente hablar del día de Jehová es una tremenda experiencia hablar de eso, porque el día de Jehová abarca la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el milenio, todo eso habla del día de Jehová. Y sería imposible. Además, las personas en este tiempo no le prestan oído a la palabra de Dios. Yo quiero decirle que para mucha gente es desesperante oír una predicación de una hora. Les es más fácil devorarse un capítulo de La Rosa de Guadalupe antes que oír la palabra del Señor. Es más fácil que la gente escuche o se devore por horas películas, series, telenovelas, antes que ponerle atención a la palabra del Señor. Y quizás estamos hablando de cristianos también, no estamos hablando solamente de mundanos. El mundano se traga todo lo que hay en la televisión porque esa es su vida, pero el creyente, el que cree en Dios, no puede estar desapercibido, no puede estar desentendido. El apóstol Pablo dice que debemos andar como sabios, no como necios, considerando, dice, cuál sea, pues considerando los días, dice, porque los días son malos. Entonces tenemos allí nosotros las profecías de la palabra del Señor, cosa que es difícil ahora, que la gente se detenga a oír la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, son más virales los memes, son más virales los chistes, son más virales cualquier otra cosa menos la palabra del Señor. Entonces, hablar de esto pues es abundantemente maravilloso, pero reitero, a veces no hay hambre de la palabra de Dios, no hay hambre de la palabra, no hay necesidad de Dios. Y mucha gente, a pesar de que está afligida en sus hogares, hay gente que están desesperados. Ahora, con ese asunto de quédate en casa, ¿no? La gente está desesperada. Pero yo quiero decirle que en este tiempo es quédate en casa. En los días que vienen, usted no va a poder ni siquiera estar en su casa. Va a tener que
si se queda del rapto de la iglesia, le va a tocar huir por los montes y no va a poder contar con ningún tipo de tecnología, porque lo localizarán por cualquier cosa que usted cargue electrónico, ya sea el celular o cualquier otra cosa, serán detectados. No habrá donde la gente pueda ocultarse a causa de la persecución increíble que se va a desatar. Pero ahora la gente se desespera porque ya comienza a haber escasez de alimentos, ya comienza a haber escasez de dinero, escasez de trabajo y comienza la situación. Pero Dios lo que está dándole al mundo es una probada de lo que será en los horrores de la gran tribulación, donde tampoco no podrán trabajar y no podrán comprar ni vender. Ahora, por lo menos usted puede comprarse una Coca-Cola, puede ver la televisión en la casa, puede consultar su teléfono, puede hacer cualquier otra actividad mientras esté en la casa, pero en la persecución usted no va a poder mantenerse ni siquiera en su casa estará clausurada, porque todo aquel que no reciba la marca de la bestia será perseguido, algunos serán asesinados, serán torturados, y ahorita pues la gente está alebrestándose contra los gobiernos. Yo oigo gente hablando contra el presidente, hablando contra todo el mundo, pero no consultan la palabra del Señor, que son tiempos malos. Y la gente no quiere tiempos malos. Yo pienso que si Dios no nos hubiera encerrado ahora como estamos aquí, la gente siguiera su ruta como si nada fuera a pasar. Y sin embargo, a pesar de la situación que tenemos, las cosas en el mundo se ven que el mundo no quiere nada con Dios. Mirábamos cómo en Costa Rica se firmaba la igualdad de género y ya se comienzan a manifestar los primeros matrimonios, casamientos homosexuales allí, porque matrimonio es entre un hombre y una mujer, un casamiento puede ser hasta con cualquier cosa. Yo leí acerca de un matemático japonés que se casó con una vaca. El alcalde de Veracruz en un momento de estos años pasados se casó con un lagarto. Imagínense qué barbaridad y qué degeneración, cómo ha descendido la humanidad. Y cuando estas cosas pasan, todo el mundo se queja, pero no se acuerdan de que han pecado, no se acuerdan de que han desafiado a Dios, no se acuerdan de que están desafiando la ira de Dios, y que cuando la ira de Dios se desata, el hombre no resiste, el hombre no soporta. La Biblia dice, el impío tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay gente que se aparta de Dios y cuando comienzan a llevar palo y a salirle todo mal y a llevar aquí y allá las consecuencias, comienzan a quejarse y a quejarse contra Dios, pero no se acuerdan de que sus maldades han acarreado la ira de Dios, porque la Biblia lo dice, que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una razón por la cual Dios está hoy azotando la tierra. Y yo quiero decirle que en este tiempo la gente se queja por esto, por lo otro, pero realmente lo que está hoy sucediendo es que Dios está mostrándole al mundo de que se preparen realmente para lo que sea. Porque la gente se tiene que preparar o para enfrentar la gran tribulación o para irse con el Señor en el rapto de la iglesia. Esa es la realidad de las cosas. El que no quiera irse en el rapto no tiene que hacer absolutamente nada. Yo le voy a decir una cosa, si usted no quiere irse en el rapto, no haga nada, mire televisión 24 horas al día, oiga la música que usted quiera, comparta toda la basura que hay en las redes sociales y automáticamente ya está con la lista de los perdidos de este mundo, porque la palabra del Señor dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y fíjese, ¿cómo es el asunto? Hay gente que dice, hay cristianos que dicen, mis mejores amigos no son cristianos. ¿No será que usted está haciendo lo mismo que están haciendo los mundanos? Que está como Pedro cuando negó al Señor. Dice la Biblia que Pedro negó al Señor y se calentaba con los pecadores allá donde ellos habían juntado fuego porque hacía frío. Así también están muchos evangélicos hoy en día, asociados con los pecadores, de gancho con los pecadores, andan para arriba y para abajo del brazo, casi del brazo con el diablo. Entonces, ¿cómo la gente no quiere ser azotada? ¿Cómo no quiere ser torturada? Imagínense, Guatemala le hacía falta esta situación que estamos viviendo, porque últimamente se ha dado la información de que la criminalidad ha bajado, de que han bajado los abortos. ¿Por qué? Porque las clínicas de abortos están cerradas. La gente no va a dejar de pecar, eso no lo podemos nosotros negar, pero de que sí ha sucedido algo con esta pandemia, la criminalidad bajó bastante, los abortos bajaron también. Entonces, miramos que para algo sirve, pero no es lo único que puede pasar. La gente se aflige porque ya comienzan a sentir la escasez de alimentos, comienzan a sentirse ya los azotes del encierro. Hay gente que ya no soporta. Pero yo quiero decirle a cualquiera que esté desesperado, es peor lo que viene, la gran tribulación, cuando no va a poder estar ni encerrado, ni en esta ciudad, ni en la otra. Quizás no va a poder vivir ni siquiera entre la gente por causa de que cualquiera lo puede denunciar. Entonces ahora la gente se queja porque no hay cultos, porque no hay... los cristianos también ya comienzan a mostrar quejas de que es necesario que se abran los templos. Mire, usted puede buscar a Dios en su casa, puede leer la Biblia, dependiendo qué tipo de creyente sea usted. Porque si usted es un creyente con conciencia de que la venida del Señor se acerca, de que las señales de su venida están enfrente de nosotros, usted no tiene que ser empujado por nadie a leer las escrituras, no tiene que ser empujado por nadie, ni que nadie lo esté vigilando para orar. Cada quien debe ser responsable de su vida. Uno sabe que hay creyentes que se van a enfriar. Ya venían arrastrando una frialdad antes de que la pandemia empezara. Ahorita están más helados que la barriga de un sapo. Ya no quieren saber absolutamente nada de Biblia, de cultos, de oración y todo eso. Cultos familiares, no cualquiera está haciendo ahorita, no cualquiera está orando, no cualquiera está leyendo la Biblia. La gente se está devorando novelas, capítulos de La Rosa, igual evangélico estoy hablando, que están devorando de todas esas cosas. Y hay gente que dice, bueno, yo no lo hago por otra cosa, sino por el mensaje. No, pues el mensaje es el más peligroso, que se están tragando, la idolatría. Entonces, ese es el problema que tenemos en estos tiempos. Si usted como evangélico le echa un vistazo a todas las predicaciones buenas que hay en las redes sociales, son escasos. Los amenes son escasos. Más bien es controversia. Hay gente que no está de acuerdo, gente que protesta, gente que está de algún modo en desacuerdo con la palabra del Señor. Pero yo quiero decirle que hablar de estas 380 profecías no sería cuestión de hablar de meses, sería de tiempos indefinidos, porque las señales de su venida, de las profecías que el Señor habló acerca de su venida, están estampadas en la palabra de Dios. Porque la gente hoy en día está más interesado en lo que dicen los profetas, en lo que dicen los soñadores de este tiempo. Y como miren, hermanos, hoy cualquier vieja es profeta. Hoy cualquier señora, cualquier loco es profeta, cualquiera es apóstol, solo porque no hay título de querubín, si no ya hubiesen un montón de locos con ese título también, porque a la gente le gustan los títulos grandes, le gustan los nombres grandes. Realmente es terrible, porque la gente tiene el síndrome de Satanás en su sangre, en su mente, el aire de grandezas que hay en este tiempo. Eso es lo que está sucediendo. Pero el que sirve a Dios
tiene que estar consciente del tiempo y tiene que estudiar las profecías y no ponerle atención a tanto sueño y a tanta profecía que se está dando, porque puede que algunas sean buenas, pero no todas van a ser buenas. Entonces, yo quiero agarrar lo que Jesús dijo bajo juramento, porque a mí lo que me impresiona es lo que Jesús dijo. Y él cuando dijo eso estaba bajo juramento. Imagínense que a Jesús lo odiaban los fariseos, los herodianos, los saduceos, los ricos de su tiempo, todos lo odiaban. Porque la gente, mientras Jesús les dio pan, Jesús multiplicó los peces, los panes, alimentó a los 5,000, alimentó a aquellas multitudes, sanó a los leprosos, sanó a los ciegos y sanó a todos los oprimidos por el diablo. Pero esa gente, mientras Jesús hizo todo eso, pues lo alababan y lo elevaban al pináculo de la gloria y de la fama. Pero a la hora de la hora Jesús se queda solo, porque hasta sus mismos discípulos huyeron por miedo. Yo quiero decirles a todos mis hermanos y amigos, los milagros no ablandan a nadie, los milagros no ablandan a ninguna persona, porque la Biblia dice que Israel en el desierto, Dios los alimentó 40 años. Dice la Biblia, 40 años estuve disgustado con la nación, porque pueblo es que divaga de corazón. Y hoy también la gente ve un milagro y agradece 3 días, pero después vuelve a lo mismo. ¿Cuánta gente Dios ha sanado que no le han dado gracias, que no lo han honrado? Gente que Dios ha sanado que no han ni siquiera dado gracias a Dios, ni se han mostrado agradecidos con Dios. Es más, le han dado la espalda a Dios. Por eso es que los milagros no ablandan a nadie. Dice la Biblia, bienaventurados los que sin ver creyeron, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque esa es la verdadera esperanza, la verdadera fe. Yo no he visto a Dios, pero creo que existe, creo que su poder es real, he visto sus maravillas, pero yo no le pido a Dios un milagro para creer en Él. Si Dios hace los milagros, gloria a Dios. Si no los hace, gloria a Dios, Él es Dios todopoderoso. Pero la gente se deja hoy llevar y se deja impactar por las emociones, se deja impactar por las cosas que oye. Y hoy vamos a ver un montón de cosas que se van a desatar, porque Dios también va a probar a muchos evangélicos a ver cómo están de Biblia, a ver cómo están de nivel, a ver cómo están de madurez. Entonces eso es lo que Dios está ahora haciendo. Y yo quiero decirle que cuando Jesús dijo estas palabras, estaba bajo juramento en el Sanedrín, el alto tribunal de los judíos. Estaba allí el sumo sacerdote que le dijo, te ruego que, o te conjuro por el Dios del cielo, que nos digas si tú eres el Hijo del bendito. Y Jesús, imagínense, Jesús enfrente de sus enemigos, estaba azotado, golpeado, y lo insultaban y lo injuriaban. Y aún así, sostuvo delante de sus enemigos que Él era el Mesías enviado. Porque cuando le dijo el sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Usted sabe lo que Jesús estaba diciendo? Estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Digo, yo soy el anciano de días que habló el profeta Daniel, donde dijo Daniel, veía yo en las nubes del cielo que venía uno en semejanza de hombre, con las nubes del cielo. Él era el cumplimiento de esa profecía. Y los sacerdotes, cuando oyeron eso, les quedaban solamente 2 cosas por hacer. Una,
o caían de rodillas delante de él y lo adoraban, o lo mataban por la blasfemia de decir que él era el Hijo de Dios. Y escogieron la segunda, de matarlo, de crucificarlo. Entonces miramos que Jesús bajo juramento dice que volverá. Por eso yo no tengo dudas, ni estoy afligido tampoco por la situación que hoy tenemos. Estoy orando al Señor, porque yo sé que muchos hermanos están sintiendo ya los efectos de la necesidad. Puede que allí donde usted esté haya situaciones de escasez, pero yo quiero decirles que hay un Dios en los cielos que nunca faltará su palabra, que dice la palabra del Señor, los leoncillos, dice el Salmo 34, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, hoy en día miramos que el tiempo de la profecía, el tiempo de la palabra se cumple. Y la venida del Señor será tan verídica que tanto Nabucodonosor, que era un pagano, y cuando Dios le mostró aquel sueño que Daniel interpretó, dice que Nabucodonosor vio cuando una gran piedra se rodaba y golpeaba la imagen en los pies y desmenuzó el barro, el hierro, la plata, el oro, el bronce. Y dice que molió todo aquello, la gran roca que se rodó. Y dice Daniel, y la roca fue hecha un gran monte. ¿Sabe qué es eso? La venida de Cristo a este mundo, a acabar con todos los gobiernos de esta tierra. Porque todos estos gobiernos de la tierra son enemigos de Dios, la mayoría. Las Naciones Unidas son enemigas de Dios. La UNESCO son enemigas de Israel y de Dios, por ende. Porque la UNESCO se ha dado a la tarea de despreciar a Israel. Yo leía hace tiempo atrás donde decía la UNESCO que la UNESCO es aquella institución que se dedica a dedicar los patrimonios de la humanidad. Y la UNESCO dice que los 12 discípulos no eran judíos, sino árabes. Imagínense, favoreciendo a los enemigos de Israel. Dicen que Jesús no era judío, sino descendencia de los árabes. Entonces, hermanos, las Naciones Unidas son enemigas de Dios. Yo quiero decirles, mis hermanos cristianos, hermanos que están en todos lados, a donde quiera usted y me escuche, prepárese para buscar a Dios como nunca antes. Porque los enemigos de Cristo, que son muchos aquí en la tierra, ya mencioné yo, las Naciones Unidas, que le están dando derechos más a los movimientos homosexuales que a la iglesia. A la iglesia le quieren quitar sus derechos de evangelizar, le quieren quitar sus derechos de proclamar que Cristo vive. Le quieren quitar los derechos de que la iglesia proclame en los templos la gloria de Dios. Pero yo quiero decirle que aun si nos cerraran los templos, habrían cantidades de creyentes en sus hogares proclamando que Jesucristo es el Señor. Después de todo, la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo quiero decirle que en los tres mundos, tanto en el mundo invisible como en el mundo celestial, donde todos los ángeles le adoran, y aquí en la tierra donde le adoran los hombres, le adoramos los hombres, la iglesia, pero también debajo de la tierra, yo quiero decirle que hasta la lengua inmunda de los demonios y de Satanás tienen que rendirle a Cristo honra, y aunque Cristo no acepte la alabanza de los demonios, pero lo tienen que hacer, lo tienen que proclamar. El diablo mismo tiene que reconocer, y yo quiero decirles que el diablo es más fiel al culto de oración
que muchos evangélicos, porque el diablo reúne a los demonios y les dice: hay que reconocer que nos derrotaron en la cruz del Calvario, hay que reconocer que nos vencieron y hay que arrodillarse. Tienen que hacer. Y hay evangélicos que pasan días enteros que no se pueden ni arrodillar. Entonces, qué terrible, hermanos. Este es el tiempo en que hay que tomar la victoria. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo: levántate, oh Dios, porque rugen tus enemigos. Realmente, como el hombre es la creación de Dios, no hay otra cosa que Satanás odie en el hombre sino la imagen de Dios que está en el hombre. Entonces yo en esta noche pues quiero transmitirle que la veracidad de su venida será tan clara. Mire que solamente he citado Mateo 26 y Daniel 7:13. ¿Cuándo hablaríamos de las 380 profecías que están escritas? Yo quiero decirle que vienen momentos duros a la tierra. Nosotros lo que tenemos que hacer es esperar en Dios. Tenemos que esperar en Dios, porque dice el Salmo 11: si los fundamentos del mundo fueren movidos, ¿qué ha de hacer el justo? Tremenda pregunta. Pero yo quiero decirles que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Entonces, cuando Daniel habló del anciano de días, 1000 años antes de que Cristo viniera, y el Salmo 110, verso 1, profecía que se dio como 550 años antes de que Cristo viniera. Entonces miramos que la profecía bíblica, Salmo 110 dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Levántate, oh Dios, porque rugen tus enemigos. Miramos cómo la primera nación centroamericana, que es Costa Rica, miraba yo la publicación de un pastor amigo en la fe, cómo publicaba esta situación con preocupación. Yo quiero decirles, hermanos, no es lo único que va a pasar. Las señales se están viendo, porque habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y como la Biblia, hermanos, no es simplemente un libro con hojas blancas y letras negras. La Biblia es el libro eterno, el libro más científico que puede existir. Por eso el apóstol Juan, que era un pescador, habló tremendamente. Dice: sabemos que somos de Dios. Y qué bueno cuando el creyente sabe que es de Dios. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que no nos conviene ser mundanos. Por eso es que no nos conviene ponernos del lado del mundo. Por eso es que no nos conviene a nosotros poner el corazón en las cosas de esta tierra. Tal vez su casa es hermosa, tal vez su casa es bonita, y usted, hay gente que yo la oigo que se jacta y dice: no, mi casa tiene 2 metros de cimiento para abajo. No, los terremotos que van a venir no van a respetar cimientos de ninguna clase. Por eso el corazón hay que ponerlo en las cosas de arriba. El apóstol Pablo aconseja: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las señales se están cumpliendo. Fíjese qué tremendo es la Biblia, que la Biblia anuncia cómo serán las guerras del futuro. Lucas dijo: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando miramos el griego dice: las potencias del uranium. O sea, el uranium es la base con que se hacen las bombas. El profeta Zacarías, cuando anuncia la guerra que viene del Armagedón,
Dice que a los hombres se les deshará la lengua estando parados y sus ojos, dice, se consumirán en sus cuencas. Solamente la bomba de hidrógeno puede hacer esa barbaridad. Entonces la Biblia nos anuncia la venida del Señor y nos anuncia que su venida será real. Pero antes de su venida habrán terremotos, pestes, pestilencias, hambre por todas partes. Y habrán sediciones, terrorismo. Olvídese, esto será tremendo. ¿Qué debemos hacer nosotros? El Señor dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Hoy no cualquiera tiembla a la palabra de Dios. No cualquiera teme. No cualquiera tiene temor de la palabra del Señor. Entonces, el creyente que entendió, el creyente que comprendió, ahora en este tiempo está dependiendo de Dios. El que no, seguirá enfriándose todavía más al punto de caer en el estado espiritual donde no podrá servir a Dios. Entonces, miramos ahora que Jesús, bajo juramento y bajo la presencia de sus enemigos, dijo que volvería. Y yo creo que será así. Entonces, pero se tiene que manifestar la apostasía, ya está. Miramos ahora el engaño grande. Hoy la iglesia tiene cristianos de toda clase. Pero yo quiero decirle que la Biblia dice, se sentará, la profecía de Juan el Bautista dice, se sentará y limpiará su era. Porque hoy tenemos cristianos como Ricardo Montaner es cristiano, dicen, y no deja de cantar sus conciertos mundanos. Está la Yuri de México, que ella confiesa ser evangélica y no deja de hacer las cosas que siempre ha hecho. Hasta Juan Luis Guerra es evangélico ahora y no deja de cantar en sus conciertos mundanos. Y la iglesia apóstata está de acuerdo, está feliz con tener este tipo de cristianos. Pero Dios, como Dios, no es como los pastores truchas que tratan de sacar ventaja de la iglesia. Dios no. Dios es un Dios sumamente santo que se sentará a limpiar su era. Todo lo que sirva seguirá caminando, todo lo que no sirva será desechado. Por eso es que hoy no debemos ser nosotros cristianos desechables. Tenemos que resistir el fuego. Hoy tenemos cristianos de todo tipo. Hay cristianos que son como la presto barba o la rasuradora, que sirven una sola vez y después ya no más. Nosotros no podemos ser soldados de papel, tenemos que ser gente que resista el fuego. Yo quiero decirles que ya estamos enfrente de una situación difícil y tenemos que caminar de frente y diciéndole a Dios, estamos contigo. No importa lo que pase en el mundo, ni caiga quien caiga, nosotros seguiremos adelante. Quiero hacer esta oración, Dios le bendiga. Espero que le haya servido en algo lo que hoy digo. Que Dios le bendiga a todos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos hablado tu palabra. No buscamos que nos den pulgar arriba. No buscamos hacernos virales de ninguna manera. Los verdaderos profetas de Dios del Antiguo Testamento, por la palabra que trajeron, no recibieron un honor, ni recibieron una felicitación, ni honor al mérito. Muchos de ellos sufrieron apedreadas y fueron aserrados, como Isaías y Jeremías, que lo metieron en el pozo y se hundió en el lodo al punto de tuirse a causa del frío. Nunca fue fácil
ser portador de tu palabra. Señor mi Dios, y la verdadera palabra de Dios pues es ofensiva y la gente no soporta muchas veces oír la verdad de Dios. Padre, en esta hora yo bendigo a tu pueblo, todo aquel, Dios mío, que esté, Dios mío, poderoso, por allá en algún lugar con necesidad, ábrele tu mano. Todo aquel que tenga una necesidad, ábrele tu mano. Señor mi Dios, en esta hora te pido que tu mano poderosa y divina sea, Dios mío, manifestada a tu pueblo. Y te pedimos, oh Dios, que nos dé victoria y que el Espíritu del Señor haga la obra en nosotros tremendamente. Señor mi Dios, estamos esperando, Dios mío, tu respuesta y estamos esperando tu regreso también, Señor mi Dios, por tu pueblo. Oh Dios, gracias por tu grande misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús, en tus manos dejamos la audiencia en esta hora. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios.